Dice el cantito que no hay un lugar más grande ni alto que está a los pies del Señor. ¿Será cierto, hermanos? Dice la palabra que cuando se humilla uno, Dios lo bendice. Y no cabe duda, ¿verdad? Que la mujer que fue a postrarse ante el Señor, ¿verdad? A lavarle los pies, a bendecirlo. Y miren, qué bendición tan grande recibió aquella mujer. Hermanos, abran su Biblia. Muy buenos días, Dios me lo bendiga. Y abren su Biblia, por favor. Van a ir al libro de Santiago, el medio hermano del Señor. Y van a ir al capítulo 5 y van a ir al versículo 7. Santiago capítulo 5, versículo 7. La paciencia de los santos. Dice la palabra. Dice, está enseguida de Hebreos. Y antes de Pedro. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos con otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Palabra del Señor. Hagan el favor de sentarse. Si no sabemos, ¿verdad?, qué es lo que está pasando, qué es lo que pasaba en aquel tiempo, como que nos perdemos poquito. Pero lo cierto, Santiago era el medio hermano del Señor, a la vez que fue cabeza de la iglesia en Jerusalén, fue obispo de Jerusalén. Y Santiago muere martirizado en el año 62. Tradiciones nos dicen, ¿verdad? Josefo Flavius, historiador judío, nos dice, ¿verdad?, que lo lanzaron de el ala más alta del templo, lo lanzaron y cayó Santiago al piso y ya ahí le remataron a marrazos, mazazos. Ese es el Santiago, mis hermanos, el que nos habla hoy. Vamos a ver qué palabra nos dicen, ¿no? Este mártir, ¿verdad?, que muere de esa manera. El medio hermano del Señor. Aquel que no creía cuando Jesús vivía, o sea, su medio hermano, no creía en Jesús. Pero cuando resucita a Jesús, se le aparece a Santiago. Y miren, vino y escribió esta hermosa carta. Lo cierto es que aquí, cuando está hablando Santiago, le está hablando mucho a los judíos. Y le está diciendo que tengan paciencia, que porque la venida del Señor está muy cerca, es inminente. Lo cierto es que en ese momento había persecución. Porque esta carta más o menos se escribe por el 44 al 49 de nuestra era. Se escribe por ahí. Ya ahí ya hay persecución. Ya enseguida lo martirizarían a él. Y entonces aquí le está diciendo Santiago a aquella comunidad que tengan paciencia, aguanten la persecución. No dice aquí la palabra, pero es lo que estamos viviendo. Porque la venida del Señor está ya cerca. O sea, viene pronto la liberación. Vayan tomándola en su manera en lo que ustedes van pasando. Ahorita lo miramos. Y entonces les pone la analogía del labrador que espera, ¿verdad?, ansioso por el precioso fruto. Pues es de lo que vive el labrador, es lo que come, de ahí se alimenta, de ahí da al templo. Es su vida en la tierra. Y nos dice aquí, ¿verdad?, que espera la lluvia temprana y la tardía. Deuteronomio también nos dice que nos bendecirá con la lluvia temprana y con la tardía. Dios está comprometido.
con su creación, con su gente, a bendecirlo. Y eso tenemos que saberlo nosotros para no desesperar. Entonces, aquí en la lluvia tardía y la temprana. En Palestina, ¿verdad? Bueno, esperan la lluvia temprana que es la de otoño, que es la que sirve para que germine la semillita. Y la tardía que viene en primavera, que es para que se levante, que vaya bien la cosecha y se levante bien la cosecha. Yo no sé mucho de eso porque yo no me crié. Soy de un pequeño, es más, casi nací en el monte, pero no me crié allá. Mi gente sí, pero así lo dice, ¿verdad? Y creo que el que sabe de campo reconoce que es cierto. Entonces aquí miramos, ¿verdad? Que así como aguarda el labrador, le está diciendo a aquel pueblo que aguarden. Porque ellos esperan ansiosos y saben que van a recoger fruto. Pues de esa manera le está diciendo al pueblo que confíen en el Señor. Que confíen. Porque la persecución pasa. La prueba va a pasar. ¿O no? ¿Cuántas veces no estamos pasando por pruebas? Y parece que la noche se nos hace tan larga en el tiempo de pruebas y más oscura. Pero de repente amanece y ya, y ya viene un alivio. Y oímos una noticia buena y ya se fue la prueba. Ya se fue aquel que nos asolaba. Muchas veces en el trabajo, ¿verdad? Ya no soportamos a alguien. En la escuela, pesadillas que nos dan a veces los del mundo, ¿no? Pero de repente vemos y ya no está. Dice el Salmo, le busqué y ya no lo vi. Ya no lo encontré. Pues Dios lo quitó. Dios lo quitó. Y así es la prueba. Entonces le está hablando al pueblo que confíen en el Señor plenamente. Porque Dios les ama. Dios nos creó y puso todo lo necesario para bendecirnos. Y que diga, no, pero que yo soy algo especial y a lo mejor Dios, no, Dios mira todo. Aún para el malvado le sale el sol y llueve y tiene trabajo. Dios es maravilloso y lo dice. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Tener paciencia. Yo sé que es bastante duro tener paciencia. Es bastante duro. Yo no podía tener paciencia y después la tuve. Y la tuve estando en los hospitales, en el hospital, en calidad de paciente. Me pasaba todo el día. Aprendí ahí la paciencia. De pasada hablaba ahí con los pacientes del Señor. Aprendí. De cierta manera aprende uno la paciencia. De cierta manera. Pero de que tienes que aprender, tienes que aprender. Porque en el camino tienes que aprender porque Dios te va a enseñar. De cualquier manera u otra. A unos de una manera más fácil, a unos de una manera más dura, pero tienes que aprender la paciencia. Y así como ellos iban a aprender la paciencia bajo la persecución, pues no te sobresaltes cuando te toque por ahí un compañero en el trabajo que te hace la vida imposible. O un patrón que ya no lo soportas. O un compañero de escuela al que ya no quieres ver ni en pintura. Pero Dios te está enseñando ahí la paciencia. Te está enseñando para que seas paciente y ores. Porque de eso se trata el sermón. Ser pacientes y orar. Y orar. Y a veces le dice, yo quítanos a este, no aguanto. Y el Señor aguanta. Sé paciente porque el Señor te está enseñando. No te quiere quitar nada más así la prueba, quiere que la comprendas, que la aprendas y que salgas más que vencedor. Dios es maravilloso. Y es lo que le estaba diciendo a los judíos Santiago. Y lo pasa a la otra y dice, hermano, no os quejéis unos con otros para que no seáis condenados. Muchas veces en la prueba empezamos con culpa. No porque tú tienes la culpa. No porque tú. No porque mira, tú no haces caso. Y no porque el otro. Nos echamos culpas. ¿Y para qué? La hacemos más dura la situación.
Y dice, no, porque pueden ser condenados. Slow down, dicen aquí. Calmado, calmado. No es fácil, mis hermanos, no es fácil tener paciencia, pero lo cierto es que tiene un fruto enorme. Ahora, y pone la paciencia aquí de la aflicción que pasaron los profetas, de todo lo que pasaron y que nos enseñaron y aguantaron y calificaron. Y nos pone aquí en especial la vida de Job. La vida de Job fue una vida muy hermosa, muy triste, muy dolorosa, de mucho sufrimiento y después de fiesta. Después de fiesta. Pero la fe de Job fue aquella fe que a veces desafía a Dios. Y no se oye muy bien, pero él le preguntaba. A veces, pues creyéndose un poquito más, Job. Pero Dios conocía el corazón de Job. Él sabía que no lo hacía porque era un tipo orgulloso. Sabía que Job le amaba. Dios es muy diferente a los hombres. Pero él conocía el corazón de Job, Dios. Y de cierto, Job, durante su prueba, y esto es para animarnos, mis hermanos, animarnos siempre, que no hay prueba la que no podamos vencer. No hay ninguna prueba. Y por eso tienen que tener bien fundamentado en su corazón lo que es Jesús, lo que es Dios. Porque así de esa manera nadie se va a reír de ustedes, ni me los van a apachurrar. No, sino porque saben a quién van siguiendo y saben que muchas cosas que pasan son necesarias, que tienen que pasar. Porque el Señor te está enseñando y te quiere hacer un guerrero, una guerrera. No importa la edad, no importa el tamaño, no importa la condición social. Dios te quiere bendecir. Y dijo durante su prueba, dijo Job, dijo en capítulo 13, versículo 15, dice, mas aquí que en el cielo está mi testigo y mi testimonio en lo alto. Job 16, 19. Y dijo en Job 13, 15, aunque él me matare, en él esperaré. ¿Cómo ven? Aunque lo perdiera todo, yo voy a esperar en él. Yo voy a esperar en él. En Job 19, 25 dijo, yo sé que mi Redentor vive. Hasta hay un canto hermoso. Yo sé que mi Redentor vive. Todo parecía que para Job se le apagaba la mechita. Parecía que todo terminaba. Pero era cuando comenzaba, mis hermanos, a vivir Job. Era cuando comenzaba a vivir. Y dice la escritura en Job 42:12 que el Señor bendijo el postrer estado de Job más que el primero. Dios vino a bendecir a Job más que cuando estaba en su plena bonanza al principio. Lo bendijo más, mis hermanos. Dios es maravilloso. Yo sé que a veces cada uno de nosotros, todo cristiano, viejos, jóvenes, niñas, digo, con entendimiento, o chiquitos, a veces pasamos por momentos cuando parecemos que Dios nos ha olvidado. Decíamos allá en Monterrey, como que no nos pela, como que no nos mira, como que nos les hemos olvidado al Señor. Pero no, mis hermanos, a Él no se olvida de nada. Él está mirando y te ama y te cuida y te bendice. Te ama y te bendice. Curiosamente, los que viven más fuerte la fe son los que la pasan más duro. Pero es algo especial que no viene de ellos, viene de Dios. Esa fortaleza viene de Dios. Nunca cuestiones al Señor. Dios te bendijo y te quiere bendecir más. Él no se ha olvidado de ti. Él te tiene muy presente. Quizás a veces tenemos que cambiar de canal, ¿verdad? Para estar en la sintonía con el Señor.
para poder probar las bendiciones del Señor. Cuando yo dije en la hora de oración, alábenle, adórenle, adórenle, porque hay poder maravilloso. A él se fue mi mujer a ver a su papá, ¿verdad? Que está muy enfermito en el hospital. Yo me quedé en mi casa, y después lo miro. Y empecé a alabar al Señor fuertemente, me gusta gritar. Pues inmediatamente viene el Espíritu Santo, viene, ¿verdad? Y me unge y me bendice. Vienen las lágrimas, viene la palabra. Digo, qué maravilloso eres, Señor. Qué maravilloso eres, ¿verdad? Que siendo tan grande y maravilloso, se fijan las criaturitas en el gusanito. ¿Verdad? Como le dijo a Israel al pequeño, el gusanito. Dios es muy bueno, mis hermanos. Siempre confíen en el Señor, siempre. Dios les ama mucho. Mucho nos ama. Mucho nos ama. Dios es maravilloso. Voy a contar una pequeña historia. Tal vez ya lo han oído, pero no me cansa decirlo, pero tocante la paciencia y de que no se sientan olvidados por el Señor. Mi padre, cuando estaba casi para irse con el Señor, digo para irse con el Señor porque él antes de eso recibió al Señor en su corazón y tuve el privilegio de orar por él, por mi padre. Tuve el privilegio de que vino mi padre a que orara por él. ¿Por qué no contar ese pedacito? En ese tiempo estábamos orando por enfermos o el que tuviera necesidad. Y habíamos como 7 enfrente, orando por los que quisieran venir. Había mucha gente. Y de repente vi que mi padre vino para acá. Dije, ¿a dónde va? Él había conocido mi vida. Y dije, a ver, vino derechito a mí para que le impusiera las manos. Le impuse mis manos y él las agarró y las apretujó. Y oré por él. Eso fue una señal muy grande para mí de parte de Dios. Venir con su hijo que él conoció. Que un tiempo fue malviviente, ¿verdad? Pero maravilloso todo eso. Cuando estaba en su lecho de muerte, del cual ya no se levantaría, se le venían muchos pasajes de su vida. Muchos pasajes de su vida se le venían. Él no era como nosotros, tan evangélico, porque él no se había criado así. Él fue huérfano. Y entonces, pero a él le gustaba mucho ver la Biblia, la cual tengo en mi casa, una Biblia grandota, que en una de esas mi hermano, el que quedó en la casa paterna, la andaba vendiendo, esa Biblia, la Biblia paterna. Mi hermana la rescató, se la compró, una de las hermanas allá en México, y me la mandó a mi hijo. Yo creo que tú debes de tenerla, esta Biblia. Y la tengo. La he mirado y miro los pasajes que él subrayaba. Cuando está en su lecho de muerte, me platicó y me dijo, fíjate, hijo, yo en un tiempo me sentía muy olvidado de Dios, dijo. Muchas veces, pero una vez, dijo, estábamos muy pobres. No llovía. Y no llovía por mucho tiempo. Yo soy nativo del estado de Zacatecas, me crié en Monterrey, pero soy nativo de Zacatecas. La gente en esos lugares, pues, vive de la agricultura. Mucha gente. Y no de regadío, sino temporal, del agua que cae. Y platicaba él que un día ya estaba todo bien seco y él estaba bien triste en su labor en el monte, donde estaba nuestra casita. Y dice que él empezó a clamarle a Dios, a clamarle que por qué no mandaba agua, que por favor mandara agua, que ya estaba todo aquello muerto. Y entonces él dijo, bueno, me voy a ir caminando de rodillas hasta donde está aquella palma. Ahí no hay árboles en ese lugar, sino puros cactus, nopales, de todo eso. Y dijo, me voy a ir hasta allá y ojalá que el Señor escuche mi oración y vea mi aflicción y nos mande agua. Y que se fue, que se remangó los pantalones y se fue de rodillas hasta donde estaba aquella palma. Y esos lugares son inhóspitos.
hay piedras, hay espinas, está feo, es desierto. Dice, ya no aguantaba, hijo, cuando iba llegando a La Palma, ya sentía, iba llorando, dice, y ya no sentía yo mis rodillas de dolor, donde las piedritas se me habían clavado, las espinas. Y llegué. Él no creía en eso de masoquismo, ¿verdad? Ya después, me refiero de hacerse sufrir, ¿no? Sino él nomás quiso hacer eso. Y cuando llegó a La Palma, llegó y dice, y me recosté en La Palma y no llovió. Y dice, no, pues ahí me puse y lloré amargamente, decía mi papá. Lloré amargamente ahí recargadillo ahí. Y me quedé dormido. El cansancio me ganó y me quedé dormido. Dice, pues hijo, me despertaron unas gototas de agua, pero grandes, unas gototas de agua. Cayó un aguacero, dijo, muy fuerte. Y dije, bendito mi Dios, ¿verdad? Porque Dios en cada generación bendice. Dios tiene para todos. Lo que sí estoy muy seguro que cuando tú clamas al Señor, Él te va a bendecir. No tengas vergüenza de bendecir al Señor. Clámale. Por eso te dio una voz. Te dio unas manos para moverte, para bendecirlo. Unos pies para danzarle, para moverte. Dios es maravilloso. Dios es bastante bueno. Todo eso se le venía a mi padre ya al punto de irse con el Señor. Le traía recuerdo diciéndole, no te voy a abandonar, no te estoy abandonando. Y le trajo muchos recuerdos. Mis hermanos, Dios es misericordioso. Él es muy bueno. Y yo les digo una cosa, yo me pongo a pensar en todo. Cada uno de ustedes tiene una historia que contar. Cada uno de ustedes tiene maravillas que contar de lo que ha hecho Dios en sus vidas. Ustedes jóvenes tienen bendiciones que contar también de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Ha hecho mucho. Ha hecho mucho. Yo le digo a los jóvenes de aquí, ustedes no han sufrido nada. Ustedes la tienen hecha. Tienen la canastita bajita. Aquí hay todo. Los que venimos del tercer mundo no teníamos nada. En un tiempo había, pero en otro tiempo no había. En una familia se había abundancia, pero después se terminó. Y vinimos. Y cuando venimos aquí valorizamos. Pero muchas veces lo valorizamos, mis hermanos, cuando somos quebrantados. Cuando somos quebrantados valorizamos aquello que tenemos. O cuando nos lanzamos a la aventura y miramos que en realidad lo que hay en la casa vale. Y entonces cuando valorizamos también. Pero Dios es muy bueno. Por eso el que pasa por las pruebas puede consolar, puede ayudar a otros. Puede ayudar. Dios es bastante bueno. Yo me pongo a pensar que esta obra, esta en la que estamos aquí, no hubiera perdurado si no hubiera corazones como los de ustedes y el mío. No hubiera perdurado. No hubiera perdurado. Pero en contra de todo, seguimos y miramos que era obra del Señor. Miramos que Dios llevaba la obra y no nos importaba. Y cuando te importa algo, tú te metes de lleno. Cuando te importa algo, te metes de lleno. Cuando sabes que Dios es de Dios, te metes de lleno. Y dice, simplemente vivo. Si eso fui llamado a eso soy llamado y vivo. Y cumplo cumplo el plan de mi Dios en lo que creo, lo voy cumpliendo. Dios es maravilloso, Dios es muy bueno, mis hermanos. Entonces, aguanten, mis hermanos, oren, sean pacientes, porque la liberación del Señor está cerca. Santiago lo dijo hace 2000 años, que era inminente la venida del Señor. Ellos creían que ya casi venía, y todavía no. Ya pasaron 2000 años. Pero mis hermanos, ¿será que el Señor se ha retrasado? No, Él ya lo tiene escrito todo. Bien, tiene escrito todo. Pero sí el Señor, yo creo que ya está más cerquita de lo que nos imaginamos. Y por eso debemos de ser pacientes, mis hermanos, y orar. Porque es la única manera de perseverar. Muchos venimos, muchos pasamos, llegamos, pasamos por lo de Dios
pero muchos no nos quedamos, no aguantamos. Muchos se van, otros se quedan. Hablo en las iglesias, donde quiera, no nomás aquí. Pero mis hermanos, yo les digo, perseveren. Valoricen lo que han recibido. Valoricen lo que han recibido para que le echen ganas. Métanse, no tengan miedo de seguir a Dios. No tengan miedo de comprometerse en una iglesia, sino métanse. Vivan al final, porque para eso fueron llamados a congregarse, a bendecir al Señor. De mi parte no van a recibir nada. Bueno, un abrazo, una bendición, un buen deseo, una oración. Pero de Dios están recibiendo todo. A Él le deben todo. A Él le debemos todo. Por eso, mis hermanos, aguantemos y nunca nos quejemos. Porque cuando nos quejamos unos con otros, la hacemos más grande. Y miren la paciencia de Job. La bendición que tuvo del principio no fue nada para sus postreros días, para sus últimos días. Dios le bendijo grandemente. De igual manera, así nos bendecirá, mis hermanos. Y lo hemos visto. Y atestiguamos que Dios dice la verdad. Él no es como el hombre. Yo te podré fallar, el hermano te podrá fallar, pero Dios no te va a fallar jamás. Y eso es lo que te empuja a la vez a amar a los demás. Eso es lo que te empuja a amar a los demás, porque tanto tú como yo estamos peleando y vamos al reino. Mi Dios me los bendiga mucho, mis hermanos, en esta hermosa mañana. Y ánimo, 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 porque Cristo vive y Cristo les ama. Mis hermanos, Dios me los bendiga mucho en esta hermosa mañana. Y denle gloria al Señor y sean pacientes, porque el Señor sabe lo que necesitamos. Dios me los bendiga mucho. Cristo Jesús, ánimo, adelante, amén.